Bueno, voy a compartir mi presentación. Y lo que nos faltaba de revisar del tema de mutaciones era esta prueba de Ames para mutágenos. Ya habíamos checado que las clasificaciones se pueden determinar por diferentes aspectos, ya sea por el tipo de célula, por la longitud o extensión, por el efecto que puedan tener o por su origen. Y fuimos dando ejemplos de cómo pudiera ser una mutación espontánea. ¿Cuál es la razón por la cual hay mutaciones espontáneas? Y decíamos que era por la formación de tautómeros. Y esos prácticamente lo que se presentaban eran mutaciones genómicas por sustitución y frecuentemente eran por transición, en donde se cambia un nucleótido por otro y ese cambio implica el cambio de una purina por una purina o una pirimidina por una pirimidina. Luego también vimos los cambios producidos por modificaciones en las citocinas. Y veíamos que las citocinas se podían desaminar de manera espontánea y también lo que se presentaba era una mutación genómica por sustitución de tipo transición. Luego también veíamos que la 5-metilcitosina, que es una citosina con un grupo metilo, pero que es normal que esté presente en el DNA y que la 5-metilcitosina se aparea normalmente con una guanina, no hay ningún problema. Pero si esa citosina se desamina, ya sea de forma espontánea o ya sea de forma inducida por el bisulfito de sodio, pues entonces también hay sustituciones, hay mutaciones génicas por sustitución y también son transiciones. Ya después vimos que había otros agentes, como puede ser el ácido nitroso, que provoca desaminación, ¿sí? Y esa desaminación la puede hacer tanto en la adenina como en la guanina, como en la citosina. Y veíamos que también se provocaban, en este caso por el ácido nitroso, se provocaban las mutaciones también genómicas por sustitución, que generalmente son transiciones, ¿sí? Después vimos otros agentes mutágenos químicos, como pueden ser los agentes alquilantes como el etilmetanosulfonato, que también provoca apareamientos incorrectos, y al provocar apareamientos incorrectos, pues también se provocan las sustituciones, mutaciones genómicas por sustitución, cambio de un nucleótido por otro. También vimos los agentes intercalantes. Y esos agentes intercalantes, aquí ya vemos una cuestión diferente, porque aquí lo que se provocan son adiciones o deleciones. Se pueden quitar o poner nucleótidos. Y un agente intercalante decíamos que era, por ejemplo, el bromuro de tirio, que les platicaba que es de uso del laboratorio de biología molecular para teñir el DNA en las electroforesis, que no hay que tener mucha preocupación, simple y sencillamente manejarlo con muchísimo cuidado. Y terminamos viendo agentes físicos como la luz ultravioleta, que provoca la dimerización de pirimidinas, específicamente de timinas adyacentes en una misma cadena de nucleótidos. Entonces, esos dímeros de timina se caracterizan porque se forman enlaces covalentes entre las timinas. Y eso provoca distorsiones, porque al estar unidas de manera covalente, las cadenas de DNA ya al torsionarse en el enrollamiento del DNA, ya no lo hacen tan libremente, entonces provoca unas protuberancias en el DNA que en el momento en que se replican el DNA con dímeros de timina, pues también puede haber inserciones o deleciones, ¿sí? Entonces,
¿Cómo saber si una sustancia, si alguna sustancia química puede inducir o no mutaciones? Entonces, se diseñó una prueba, que es la prueba de Ames. Por ahí, si tienen curiosidad, busquen quién es el autor. Pues es Ames, pero busquen el nombre de Ames y en qué año. Ese es un dato interesante. Eso puede servir como aportación para su blog de notas, que ustedes ahí ahonden un poquito más en la prueba de Ames, en la cual es una prueba vigente, se sigue utilizando. ¿Por qué? Porque, como les decía yo, la última clase es buena, bonita y barata. Es muy fácil de realizar, no se gasta mucho dinero y aparte, pues es muy confiable, porque los resultados que se obtienen son muy confiables, reproducibles y pues aparte se obtienen resultados en poco tiempo. Entonces, muy pocas técnicas cumplen esta condición de bueno, bonito y barato. ¿Y en qué consiste esta prueba? Esta prueba para mutágenos. Bueno, vamos a empezar a explicar aspectos de su fundamento para que le podamos entender. Primero que nada tenemos que la prueba de Ames se utiliza una cepa de bacterias que ya de por sí han sido manipuladas por ingeniería genética. Esta cepa es de Salmonella typhimurium. Ay, ya no me acuerdo cómo se escribe typhimurium. Vamos a buscarlo porque si no... Aquí está, es así. Vamos a borrarle aquí para que lo escriba correctamente. Esta es una I. Salmonella typhimurium. Bueno, esta cepa, como les decía yo, es manipulada por ingeniería genética. Y ya de por sí es una cepa mutante. Es una cepa que se le da el nombre de ausotrófica en IS. Entonces es ausotrófica IS negativo. Este es un signo menos. ¿Y esto qué significa? Las cepas ausotróficas se definen como cepas que son deficientes en sintetizar alguna sustancia, ¿sí? Son incapaces de sintetizar una sustancia en particular. Entonces, que sea ausotrófica en IS significa que no puede sintetizar la histidina. IS es histidina. Y la histidina es un aminoácido. Y todos sabemos que los aminoácidos son los ladrillos o los monómeros con el que se construyen las proteínas. Entonces, si una cepa es ausotrófica en histidina, significa que no puede sintetizar la histidina. Y si no sintetiza la histidina, ¿qué le va a pasar? Pues no va a poder sintetizar sus proteínas. En cuanto una proteína esté siendo sintetizada y tenga aminoácido histidina, ahí se va a detener. Y todas las proteínas deben de tener, aunque sea una histidina. Por lo tanto, esta cepa, cuando se cultiva, cuando se pone ya sea en medio líquido o en medio sólido, pongamos que este es el medio sólido, esta es una plaquita de Petri. Bueno, no es ovalada, la vamos a dibujar mejor circular. Una cajita de Petri. El medio de cultivo, lo tiene uno que complementar con histidina para que esta cepa pueda crecer.
Porque si uno le pone un medio de cultivo y no le pone uno histidina, no suplementa uno con histidina, pues esta cepa no crece. Simple y sencillamente no crece, se muere. ¿Por qué? Porque no puede sintetizar histidina. Entonces, estas son nomenclaturas que pues ya son reglas de la genética, en donde ponen, por ejemplo, IS negativo significa que es mutante en ese gen, en un gen involucrado en la biosíntesis de histidina, ¿sí? Entonces, si yo tengo que es IS positiva, ¿eso qué significaría? Significaría que sí puede sintetizar histidina, ¿ok? Entonces, a ver, partamos del hecho de que en esta prueba se utiliza una cepa modificada por ingeniería genética esta cepa es de Salmonella typhimurium y es axotrófica en IS. O sea, significa que no puede sintetizar histidina y por lo tanto, cuando uno la cultiva, tiene uno el medio de cultivo ya, lo vacía uno, pero viene suplementado con histidina. Así entonces las cepas, las bacterias crecen y ya se ven así en una cajita Petri, pues se ven las colonias bacterianas, se ve el crecimiento. Dependiendo de cómo lo siembre uno, ¿no? Puede uno sembrarlo así y se ven como puntitos con una varilla de vidrio, puede uno sembrar y como ven el cursor lo mueve uno en todas las direcciones, todas las direcciones y así se ven. O puede uno tomar una asa bacteriológica y entonces hacer el estriado y hace uno estriado masivo, luego toma uno y va uno diluyendo y luego así y finalmente ya se ven aisladas las bacterias, ¿sí? Pero debe de ser el medio suplementado con histidina, ¿vale? Esa es una premisa fundamental para entender la prueba de Ames. ¿Cuál es otra premisa? Otra premisa es que muchas de las sustancias mutágenas, la otra premisa sería que los mutágenos en muchas ocasiones necesitan una activación. ¿Por qué? Porque en su forma original no causan mutaciones. Después de que son activados, entonces ya son metabolizados, ya se convierten a su forma activa, la cual ya induce las mutaciones. Entonces, estos mutágenos necesitan el proceso de activación. Muchos de ellos necesitan el proceso de activación. Y en el proceso de activación prácticamente es, ser metabolizados. Entonces, ¿cómo se logra metabolizar a los mutágenos? Bueno, en esta prueba se hace un extracto de hígado. Y ese extracto de hígado, bueno, pues es un extracto proteico de hígado. Hay metodologías para hacer el extracto proteico de hígado. Y entonces, en un tubito, por ejemplo, tenemos a la sustancia mutágena X, y le adiciono el extracto de hígado con el objetivo de que todas las hidrolasas y las enzimas presentes ahí en el hígado, pues entonces metabolicen la sustancia X, la sustancia mutágena, y entonces pues las activen. Y ya con esto entonces podríamos probar si esa sustancia es mutágena o no. ¿Sí? Entonces estas dos premisas son importantes. Ahora, ¿cómo se procede a la prueba?
Bueno, tenemos en primer lugar, tenemos aquí dos tubitos en donde tenemos, ¿qué cosa tenemos? Al mutágeno, perdón. Tenemos, en un tubo tenemos a la sustancia que creemos que es el mutágeno, ¿no? Más las enzimas del hígado. Entonces, esto es más las enzimas del hígado. Por otro lado, tenemos a las bacterias ausotróficas más las enzimas de hígado. Ajá. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Bueno, lo que vamos a hacer es proceder a cultivar. Y lo que hacemos es que tenemos estas bacterias ausotróficas, las Salmonella typhimurium is negativas, combinadas con sus enzimas de hígado, ahora las cultivamos. ¿En qué? En plaquitas de Petri. Entonces tenemos una plaquita Petri que tiene, ¿qué cosa? Tiene a las bacterias ausotróficas is negativas más las enzimas de hígado. Más enzimas. Luego tenemos otra plaquita que también tiene mis bacterias is negativas, las enzimas de hígado, y aparte, encima le vamos a colocar un filtro que está bañado, está húmedo, bañado en la sustancia que nosotros consideramos o queremos probar que si es una sustancia mutágena. Entonces aquí le ponemos este filtro en el centro que ya viene bañado con la sustancia. ¿Sí? Y cosa muy importante, que este medio de cultivo en donde se está haciendo el experimento, ¿qué cosa tiene? Se le quitó la histidina. Este medio está sin histidina. ¿Sí? ¿Qué dijimos que pasaba si estas bacterias ausotróficas is negativas se les sembraba en un medio sin histidina? Se iban a morir, porque como son is negativas, no pueden sintetizar histidina, y si en su medio no está enriquecido con histidina, pues se mueren. ¿Ok? Por eso, si uno las quiere cultivar y que crezcan mucho, pues tiene uno que suplementarles con histidina. Pero ahora, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo de precisamente sembrarlas en un medio que no tenga histidina? Es precisamente para que se contabilice el número de colonias revertantes. ¿Eso qué significa? O sea, ya son is negativas, ya están mutadas de por sí. Estas cepas ya están de por sí mutadas en un gen que está relacionado con la biosíntesis de la histidina. Entonces, en un tubito tenemos miles y miles de bacterias. Las bacterias son unicelulares, entonces tenemos muchísimas bacterias. Y dentro de todas ellas, pues, por procesos espontáneos, puede haber mutaciones. Y precisamente esas mutaciones pueden caer en este gen, en el gen en el que ya de por sí están mutadas. Y ahora entonces, revertir esta mutación y de ser is negativa, ahora se convierta en is positiva. Y entonces podamos ver que sí crezcan, aunque sea poquitas, pero que crezcan un número particular de bacterias. ¿Sí? Porque porque es revertir la mutación que de por sí ya tienen.
Y al crecer, entonces, ¿qué nos está indicando? Como no les puse histidina, revirtió la mutación y ahora en un medio sin histidina, pues por lo tanto pueden crecer. Entonces aquí vemos cómo hay revertantes espontáneos que ahora son positivos y esto nos va a hacer nuestro control. ¿Por qué? Porque nos está hablando de que de manera espontánea hubo una reversión en esa mutación. Si hablamos de que son miles y miles o millones de bacterias que nosotros sembramos y nomás vemos unas cuantas, pues eso hablábamos de que de por sí hay una mutación espontánea y que los organismos tienen una tasa de mutación particular de la especie. Hay organismos que tienen tasa de mutación más alta que otros. Por lo tanto, aquí sí se espera que crezcan algunas bacterias en el control y que ahora ya puedan metabolizar histidina y que puedan crecer en un medio que no tiene histidina. Esto por eso es nuestro control, porque aquí no hubo sustancia mutágena. Entonces, ¿a qué atribuimos este crecimiento de colonias bacterianas? Pues a una mutación espontánea. Pero insisto, es una proporción, pusimos millones de bacterias y solamente de esas millones, en unas cuantas, precisamente la mutación espontánea cayó en este gen y ahora revirtió la mutación y ahora ya es positiva. ¿Qué pasa con la plaquita en donde pusimos el disco con la bañado con la sustancia mutágena? Bueno, primero que nada, aquí vemos que ya el mutágeno fue activado por el metabolismo con las enzimas del hígado. Y si nosotros vemos, como es en el ejemplo aquí de esta plaquita, vemos que este es el filtro y alrededor vean que hay un crecimiento significativo de colonias, que son revertantes inducidas por el mutaje. Para determinar si sí es una sustancia mutágena o no, hay que hacer la división de las colonias que se obtuvo con el tratamiento con el mutágeno entre las controles y entonces ver la diferencia. Y si hay un aumento considerable en el número de bacterias, bueno, colonias que crecieron o revertantes que crecieron en el medio con el mutágeno, entonces ya se puede deducir que sí es una sustancia mutágena o no. Si uno obtuviera una plaquita de Petri y obtiene uno así, estas colonias, 1, 2, 3, 4, 5 colonias, 6 colonias, 7 colonias, y las comparo con las 4 que es en el control, pues en realidad esto me diría que esta sustancia X que yo quisiera probar, pues no es mutágena, porque la diferencia entre el número de colonias del control con respecto a la placa tratada con el supuesto mutágeno, pues no es tan diferente. Entonces podríamos deducir que no. Pero si tenemos muchas colonias revertantes, significa que esa sustancia sí está induciendo mutaciones. Y esas mutaciones, pues precisamente cayeron en ese gen que está implicado en el metabolismo, bueno, en la biosíntesis de la histidina. Y por eso ahora pueden crecer en un medio que no contenga histidina. Y de esa manera entonces se determina cómo es, o se determina si una sustancia es mutágena o no. Entonces es una prueba bien pensada, una prueba que es muy fácil de hacer. ¿Por qué? Porque prácticamente lo que tiene uno que conseguir es la cepa ausotrófica, que sería como que las limitantes de la técnica. Pero pues por lo demás es muy sencillo. Estos filtros, pues es papel de filtro común.
que ya nada más se baña con la sustancia a una cierta concentración, uno ya de aquí podría hacer varias variantes, ¿no? En la cual pudiéramos tener varias placas con el filtro a diferente concentración del mutágeno e ir haciendo estas curvas de dosis en la cual uno puede determinar cuál es la concentración mínima o máxima en la cual es tolerable la concentración de la sustancia mutágena o hasta la máxima concentración, ¿no? Pero de entrada, pues no es muy costosa y es bastante reproducible. ¿Sí? Cuando uno hace el crecimiento de las bacterias, nada más para indicarles que las tiene uno que incubar a 37 grados centígrados, generalmente se pueden dejar 24 horas, o también puede uno dejarlas, hacer la variación con respecto al tiempo, ¿no? Puede uno dejar cierta concentración y ahora hacer la variación en el tiempo. Lo mejor, ya que encontré una concentración en la cual vemos que mínima para inducir mutaciones, ahora verlo en cuestión del tiempo. Pero de entrada, pues sería dejar las 24 horas para ver el crecimiento de estas colonias revertantes en las cuales se ha revertido esa mutación y ahora las células, las bacterias ya pueden sintetizar histidina y crecer en el medio que no contiene histidina. ¿Sí? ¿Queda claro? Y pues eso sería el tema de mutaciones. ¿Alguna pregunta? No, profe, gracias. Ok. Bueno, entonces déjenme abrir la otra presentación y vamos a introducir a los temas de reparación, ¿sale?
Bueno, continuando con la unidad 3, una vez que ya conocimos que hay muchos mecanismos para que el DNA sufra daños y cambios en sus secuencias, pues ahora vamos a ver entonces, por cada mutación que vimos, al menos de manera general, qué sistema de reparación es el que se encarga de quitar esa modificación en el DNA. ¿Sí? Entonces, si bien mencionamos que el DNA puede cambiar su secuencia, ya sea de forma espontánea o inducida, también es muy cierto que existen una gran cantidad de mecanismos de reparación y que entonces, pues, es una forma como de no preocuparnos tanto, porque hay ocasiones en las que uno piensa, bueno, es que hay una gran cantidad de sustancias mutágenas, la luz ultravioleta, etcétera, etcétera, y entonces nos preocupamos porque pensamos que pues la tasa de mutación sería muy alta, ¿no? Sin embargo, pues no, en realidad existen sistemas de reparación del DNA. Y nuevamente vamos a utilizar también a E. coli como modelo para explicar los diferentes sistemas de reparación del DNA. También haremos algunas puntualizaciones con respecto a las células eucariotas, pero en esencia vamos a describir los mecanismos encontrados en Escherichia coli. Entonces vamos a ver diferentes mecanismos de reparación que están aquí enlistados. Son mecanismos de reparación directa, mecanismos por error de apareamiento, mecanismos por excisión de bases y excisión de nucleótidos, ¿sí? Entonces son varios de los mecanismos, son varios los mecanismos para poder reparar nuestro material genético. Bueno, como recordatorio, pues hemos visto que agentes mutágenos hay de diferentes, como puede ser la radiación, y ya vimos que la radiación proviene de la luz ultravioleta y que es pues normal, ¿no? El exponerse a la luz solar también significa exponer también a la luz ultravioleta, aunque ya sabemos que nuestro planeta con su capa de ozono también nos protege de esa luz ultravioleta. Actualmente, con estos problemas o cambios que hay en las condiciones ambientales y que ya se ha demostrado que hay regiones en donde la capa de ozono ha sido muy dañada, pues entonces actualmente se promueve mucho el uso de protectores solares y tener un cuidado con respecto a las horas en las que uno se expone a la luz ultravioleta. Bueno, al sol, se recomiendan que, por ejemplo, en horas de alta radiación, como puede ser más o menos como a las 3 de la tarde, pues no se exponga uno mucho tiempo al sol. Así como también en horarios y por tiempos, ¿no? Tampoco se recomienda exposición prolongada al sol porque ya se puede pues tener una radiación alta de luz ultravioleta y entonces pues presentarse daños. Ajá. También fuentes de radiación ultravioleta están como los rayos X, los cuales pues uno se expone en cuestiones médicas sobre todo, ¿no? Que tienen que ver con sacar radiografías o algunas cuestiones de seguridad como en los aeropuertos, ¿no? Pero esto está también perfectamente controlado, ¿no? Hay un índice mínimo, los médicos saben perfectamente cuántas radiografías uno se puede tomar, ¿no? Y el objetivo es proteger para que no sea uno expuesto a grandes dosis de radiación. También vemos que agentes mutágenos hay químicos y esos agentes químicos pues pueden ir, por ejemplo, desde cuestiones que tengan que ver con los cigarros, que contiene
pues dosis de sustancias químicas que ya se ha demostrado que tienen pues poder mutagénico. También vemos que algunas sustancias que son utilizadas como sustancias para preservar alimentos, como son los nitratos y nitritos, que están presentes en muchas de las comidas procesadas, también tienen estas características de inducir mutaciones. Y también en la comida, lo que es el cocinar, sobrecocinar la comida, entonces hace que se desencadenen procesos químicos que producen mutágenos. Entonces esto que es como el asado de las carnes y las cuales ya queda así como quemada, ahí se pueden producir esas sustancias que tienen poder mutagénico. Así como también sustancias en algunos productos de belleza o productos que tienen que ver con el tratamiento del acné, como puede ser el benzoil peróxido. Estas ya se ha demostrado que tienen estas características de inducir mutaciones. Así como también agentes infecciosos, que ese no lo abordamos en las clases anteriores, pero también se ha determinado que agentes mutágenos también hay de naturaleza biológica, como por ejemplo, ¿cuáles? Uno muy famosísimo es el virus del papiloma humano, el HPV, que es un virus de transmisión sexual y que todos sabemos que pues es el causante del cáncer cérvico-uterino. Hay muchos tipos de papilomavirus y hay algunas variantes que precisamente son las que causan el cáncer. Y causan el cáncer, ¿por qué? Porque al momento de integrarse al genoma de las células humanas, pues interrumpe la expresión de varios genes que pueden estar siendo importantes para el control del ciclo celular. O genera reguladores transcripcionales que van a participar en la sobreexpresión de genes que también están implicados en el control del ciclo celular, dando como resultado, pues, el cáncer cérvico-uterino. Y otro agente biológico puede ser la bacteria Helicobacter pylori, que esta bacteria de manera pues leve lo que está causando es gastritis. Y el que no se trate de manera adecuada y hay persistencia de la presencia de Helicobacter pylori, pues es una condición para desencadenar cáncer en el estómago. Entonces ya es perfectamente conocido y demostrado que el Helicobacter pylori pues produce cáncer porque está siendo un agente infeccioso que está actuando como un agente biológico mutagénico. Además de que vimos las cuestiones de las mutaciones espontáneas, ¿no? Pero este cuadrito se me hace muy interesante porque nos está resumiendo de manera general que estamos expuestos constantemente a sustancias o agentes físicos o agentes biológicos que están provocando daños en el DNA. Y muchos de estos daños, pues sí derivan en perjuicios, derivan en alteraciones en el funcionamiento de las células. Que también sabemos que hay mutaciones que pueden ser beneficiosas y que la mayoría también de las mutaciones son neutras. Pero, pues, es una premisa fundamental que el material genético se mantenga sin cambios y por eso existen diversos sistemas de reparación
que eliminan todos estos daños que son inducidos o estos apareamientos erróneos que se presentan por diferentes situaciones, ¿no? Entonces tenemos aquí una lista de mecanismos de reparación precisamente en Escherichia coli. Aquí tenemos una tablita en donde nos especifican las enzimas o proteínas involucradas en el sistema de reparación, el nombre del sistema de reparación y el tipo de daño que es el que están reparando. Esta tablita es muy interesante porque nos permite asociar el daño presente en el DNA y el sistema de reparación que se encarga de repararlo. Ajá. Entonces tenemos, por ejemplo, estos son apareamientos erróneos. Como veíamos que, por ejemplo, en una tautomerización, una base tautomérica que pasa de su forma amino a su forma imino, ahora se aparea incorrectamente. ¿Sí? A eso se refiere este término, que es apareamiento erróneo o apareamiento incorrecto. Bueno, el sistema de reparación es precisamente el sistema de reparación de apareamientos incorrectos. Y todo el conjunto de enzimas involucradas en corregir ese error. Vemos que es una gran cantidad de enzimas. Y de ahí, por ejemplo, muchas ya las conocemos, como por ejemplo Dan-metilasa, como por ejemplo helicasas, las SSBs, la DNA polimerasa 3, la DNA ligasa. Estas son enzimas que ya conocemos y que sabemos qué es lo que hacen, ¿no? Y de ahí, alguien me hizo una pregunta, creo que es Alejandrina, ¿verdad? Acerca de que si la Dan-metilasa era lo mismo que la metiltransferasa de DNA. Sí, sí es correcto. Alejandrina, ¿tú me preguntaste eso? Sí, profe, yo le pregunté. Ah, ok, bueno, pues aprovechando, no es la misma. Las metiltransferasas de DNA que se le llaman, que se le abrevian como DNMT, y que hay DNMT1, DNMT2, DNMT3, estas son enzimas que sí hacen transferencia de grupos metilo. ¿Sí? Sí tienen esa actividad de metilación del DNA, pero estas metilan citosinas. Y sobre todo, las DNMTs las encontramos su actividad en la célula eucariota. Entonces, no es lo mismo la Dan-metilasa que las DNMTs. Ajá. Entonces habría que buscarlo, así como su nombre lo dice, Dan-metilasa. Bueno, entonces ya conocemos muchas de estas enzimas y entonces pues va a estar fácil comprender el mecanismo de reparación, porque ya sabemos lo que hace una helicasa, ya sabemos lo que hace una ligasa, ya sabemos lo que hace una DNA polimerasa. Entonces es meterlo en el contexto de la reparación del DNA. Ahora otros sistemas de reparación, empezando con el tipo de daño, que son bases anormales, como por ejemplo el uracilo. ¿Se acuerdan que la citosina se desaminaba de manera espontánea y se convertía en uracilo? Entonces, este uracilo es una base anormal porque es producto de la desaminación del uracilo, producto de la desaminación de la citosina, perdón, y que se daba de manera espontánea. También veíamos la desaminación
de la adenina por acción del ácido nitroso. Entonces la adenina se desaminaba por ácido nitroso y se producía la hipoxantina. Luego la guanina también se desaminaba por acción del ácido nitroso y se tenía xantina. También veíamos que esas son bases anormales. También teníamos bases alquiladas, por ejemplo, como el etilmetanosulfonato, que lo que hacía era alquilar a la guanina y a la timina. O también tenemos la dimerización de pirimidinas, que era provocada por la luz ultravioleta. Entonces, todos estos daños que sufre el DNA pueden ser corregidos por el mecanismo de reparación por excisión de base. Reparación por excisión de base. Y aquí está uno de los puntos fundamentales para diferenciarlo del siguiente sistema de reparación. Este es excisión de base. O sea, lo que se está quitando es la base dañada, las bases dañadas, ¿sí? Las bases nitrogenadas. Recuerden que el nucleótido tiene una base nitrogenada, tiene un azúcar y tiene un grupo fosfato. Entonces aquí el fundamento del mecanismo por excisión de base es eliminar la base nitrogenada, ¿sí? Y aquí vemos, conocidas, vemos de todas las enzimas que participan, tenemos a la DNA ligasa. Ajá. Las otras vamos a ver también qué es lo que hacen, pero ya de entrada estamos anotando que aquí el fundamento es la eliminación de la base dañada, diferente al siguiente mecanismo, que es el mecanismo de reparación por excisión de nucleótido. Ajá. Entonces aquí lo que se está quitando son los nucleótidos completos. Se está quitando el nucleótido que ya tiene a sus tres componentes, que es la base nitrogenada, la desoxirribosa y el grupo fosfato. Entonces, el mecanismo de excisión, de reparación por excisión de nucleótido, se encarga de eliminar lesiones en el DNA que causan daños estructurales. ¿Y cuáles fueron esas? ¿Quiénes causaban daños estructurales? Pues los dímeros de pirimidina. Les comentaba que los dímeros de pirimidina provocan distorsión. Entonces, los dímeros de pirimidina son eliminados tanto por el sistema de reparación por excisión de nucleótido, también como por el sistema de reparación por excisión de base. Y finalmente vemos mecanismos de reparación directa, los cuales también eliminan dímeros de pirimidina y otras bases modificadas como es la O6-metilguanina. ¿Sí? Y aquí tenemos algunas enzimas que participan en estos mecanismos de reparación. Por ejemplo, tenemos la enzima DNA fotoliasa, que se encarga de eliminar los dímeros de pirimidina. Y la enzima O6-metilguanina DNA metiltransferasa es la que se encarga de corregir las O6-metilguaninas. Estos son todos los ejemplos que vamos a ver de reparación. Son 4 sistemas de reparación que vamos a ver, tomando como ejemplo a Escherichia coli. Y entonces vamos a ver uno de los mecanismos de reparación directa. ¿Por qué voy a empezar así? Porque como son muy sencillos y nada más es casi un solo paso, está muy fácil de entender. Entonces, no los voy a poner como están en el orden del programa o como están aquí en la tablita, porque quiero empezar a explicar los mecanismos mucho más sencillos y ya yendo hacia los más complejos. Entonces, el que vamos a ver primero es un mecanismo de reparación directa para corregir la presencia de la O6-metilguanina. ¿Sí?
Entonces es un mecanismo de reparación directa. ¿Y qué es lo que tenemos? Primero que nada. Bueno, nosotros sabemos que la guanina se aparea con citosina y se forman 1, 2, 3 puentes de hidrógeno. Ya sabemos que hay un donador y hay un aceptor, ¿no? Y se forman estos puentes de hidrógeno. Pero ¿qué pasa si esta guanina se metila por alguna condición? Y se metila en el oxígeno 6. Entonces lo que tenemos es que ahora es O6 metilguanina. Y la O6 metilguanina, precisamente por la posición de este grupo metilo, ahora ya no se puede aparear con la citosina. Ya no puede formar esos puentes de hidrógeno con la citosina. Ahora los puentes de hidrógeno que puede formar son con la timina. Y aquí forma 1 y 2 puentes de hidrógeno con la timina. ¿Y qué ocurriría entonces si tenemos un DNA que, por ejemplo, tiene un apareamiento citosina-guanina? Como lo vemos aquí en este ejemplo. Aquí está guanina, citosina. Luego se lleva a cabo el proceso de metilación por alguna sustancia o algún mecanismo. Y ahora tenemos la O6 metilguanina. Si este DNA se somete a replicación, ya sabemos que cada cadena molde, que cada cadena sencilla, cada cadena original, sirve de molde para la síntesis de cadenas nuevas. Entonces, esta cadena en donde tenemos la citosina, pues se aparea normalmente con una guanina. Pero en donde tenemos la O6 metilguanina, ya vimos que esta se aparea erróneamente con una timina. En un segundo ciclo de replicación, estas en los cuales no hubo algún cambio, pues sigue correctamente sus apareamientos y no se presentan mutaciones. Pero ahora, esta en donde ya tenemos un apareamiento erróneo, cada cadena nuevamente va a servir de molde para la síntesis de una nueva. Entonces, aquí ya tenemos una que tiene timina. Esta timina se aparea con una adenina. Y esta O6 metilguanina se va a seguir apareando con timinas. De tal manera que se tiene que reparar esta metilguanina, tiene que regresar a ser una guanina, porque si se queda como O6 metilguanina se va a aparear con timinas y las timinas después se van a aparear con adeninas y entonces originalmente teníamos el apareamiento GC, ahora va a cambiar a AT. ¿Sí? Y ahora entonces ya tenemos una mutación. Pero mientras sigue estando la metilguanina, siempre se va a estar apareando con timinas, entonces va a ser fuente siempre constante de estar cambiando la secuencia de nucleótidos. Por eso entonces es necesario reparar esta base dañada. ¿Y qué fue lo que ocasionó el daño? ¿Cuál fue lo que desencadenó el daño? Pues fue la incorporación de este grupo metilo. ¿Sí? Que está aquí este metilo, este grupo metilo fue lo que desencadenó todo este proceso de sustitución, de cambio de bases. Ajá. Entonces, para repararlo, ¿qué es lo más fácil hacer? ¿Qué se puede hacer muy fácilmente para reparar este daño? Pues quitar este grupo metilo, porque esto fue lo que se incorporó, entonces hay que quitarlo, simple y sencillamente eliminarlo. ¿Antes de qué? Antes de que se aparee incorrectamente con una timina. Entonces, este sistema de reparación tiene que actuar
quitando estos grupos metilo de las guaninas, pero que estos grupos metilos que están en la posición del oxígeno 6, eso es importante, es la O6-metilguanina, ¿sí? Entonces, antes de que el DNA se replique, antes de que ocurra todo esto, pues hay que quitar estos grupos metilos. ¿Y cómo se hace? De una manera muy sencilla, pues con el uso de una enzima. Entonces, este es el grupo metilo adicionado a la guanina, es la O6-metilguanina. Con el uso de una enzima, simple y sencillamente lo que va a pasar es que una enzima de nombre O6-metilguanina DNA metiltransferasa, lo que haga es transferir el grupo metilo desde la O6-metilguanina a un residuo de aminoácido de la propia enzima, de la propia O6-metilguanina DNA metiltransferasa. Entonces, esta enzima inicia en un estado activo. Y en este estado activo, dentro de todos los aminoácidos que la constituyen, hay una cisteína. ¿Sí? Y esa cisteína es importante, ¿por qué? Porque en el momento en que la O6-metilguanina DNA metiltransferasa se une al DNA y se une específicamente a una guanina metilada, lo que cataliza la enzima es la transferencia de este grupo metilo a este residuo de cisteína. Entonces, de estado activo pasa a un estado inactivo. Y entonces vemos aquí este residuo de cisteína que ahora ya tiene este grupo metilo. Y de esa manera, la guanina ya quedó reparada y entonces, pues si el DNA se replica, se va a parear con su citosina correspondiente. Prácticamente entonces esta enzima está catalizando una reacción a la vez. O sea, solamente puede catalizar la transferencia de un solo grupo metilo. Si hay 50 metilguaninas, si hay 50 O6-metilguaninas, pues se necesitarían 50 de estas enzimas para poder catalizar, cada una catalice la transferencia del grupo metilo de la O6-metilguanina a un residuo de cisteína de la misma enzima. Y ya con eso entonces queda reparada. Pareciera costoso porque es una enzima nada más por reacción. Y ya no puede, ya una vez inactiva, ya no puede volver a catalizar otra reacción para esta aplicación, para este proceso. Pero, pues las células son, ¿cómo se le dirá? Tienen su máximo principio de economía y esta forma inactiva de la enzima para reparar el DNA se utiliza para otros procesos, o sea, participa en otras actividades. ¿Sí? El nombre de la enzima está muy grandote, pero finalmente su nombre tiene que ver con la actividad. ¿Por qué? Porque es la O6-metilguanina. ¿De dónde viene? Pues del sustrato, ¿no? ¿Cuál es su sustrato? La O6-metilguanina. ¿A dónde se encuentra la O6-metilguanina? En el DNA. ¿Y qué cosa está haciendo esta enzima? Tiene una actividad de metiltransferasa. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo es transferir un grupo metilo desde un punto a otro. Lo está transfiriendo desde la O6-metilguanina que está en el DNA a un residuo propio de la misma enzima. ¿Sí? Entonces, esto es un mecanismo directo porque es un paso nada más en el cual hay una enzima que se une a la O6-metilguanina,
cataliza la transferencia del grupo metilo desde la guanina, desde la O6-metilguanina al residuo de cisteína de la propia enzima, pasando de un estado activo a un estado inactivo, dando como resultado la eliminación del grupo metilo y la restauración de la guanina, que cuando se vaya a replicar el DNA se va a poder aparear correctamente con su citosina. ¿Sí? Entonces, ese sería el primer mecanismo de reparación directa. Ya para la siguiente clase, entonces veremos el mecanismo de reparación directa, que es de los dímeros de pirimidina realizado por una sola enzima que se llama DNA fosfolipasa. ¿Alguna duda? No, por favor. ¿No? Bueno, pues entonces voy a tener la grabación y